pues su charla, Academia y Emprendimiento, dos caras de la misma moneda. Ella intenta cambiarnos un poco esa visión casi tradicional, ¿no?, que tenemos los estudiantes de física con un trabajo en la facultad, ¿no?, que es, pues, bueno, pues a la carrera, hacer un máster, un doctorado y seguir una carrera académica más o menos complicada, dentro de cómo se pueda. Y viene además a mostrarnos cómo investigación y emprendimiento hoy día son dos caras de una misma moneda. Bueno, por resaltar algún punto importante, ella es co-CEO de Accurawork, que se encarga de la creación y la comercialización de tecnologías innovadoras. Así que bueno, todos ustedes, un aplauso para Esther. Gracias. Muchas gracias. A ver, la razón por la que dije que no se retransmitía en YouTube es simplemente porque lo que yo voy a contar aquí es una historia y ni siquiera sé cómo la voy a contar. O sea que estas transparencias probablemente me salte más de la mitad o vaya en un orden que no tiene nada que ver con esto. ¿Por qué? Pues porque la historia es una historia muy larga y solo puedo contar un poquito. Entonces, por dónde voy a empezar es, de hecho voy a empezar mucho antes de las transparencias, porque me va a dar la oportunidad de contar algo de este señor que está sentado aquí delante. Algo que yo no sé si alguna vez se lo he contado, me parece que no se lo he dicho, y si no se lo he dicho creo que le va a sorprender bastante hoy. Y eso ha sido, a ver, cuando yo era como vosotros, un poco más joven que vosotros, a mí lo que me gustaba eran las matemáticas. Y yo siempre había pensado que iba a hacer la carrera de matemáticas. Hasta que un día, bueno, como lo sabéis, selectividad y demás, en aquellos días no había nota de entrada en física, ni en matemáticas. En aquellos días había notas de entrada, no sé cómo está la cosa ahora mismo, en ingeniería, en arquitectura, todo el mundo quería hacer esas carreras. Entonces yo lo tenía muy fácil, independientemente de la nota que tuviera, en el sentido de que acabó la selectividad, papá, vámonos, me voy a matricular en matemáticas. Y mi padre llega y me dice, el día antes que íbamos a ir, me encontró con el novio de la hija del vecino. Yo al novio de la hija del vecino no tenía ni idea de quién era, de hecho no sabía ni siquiera quién era la hija del vecino. Y resulta que dice, tienes que hablar con él antes de que vayamos a matricularte. Y de todas formas no hay prisa porque se puede esperar hasta septiembre, ¿no? Y tienes todo el verano para pensarte. Le digo, es que yo no quiero pensarme nada. Es que yo siempre he pensado que iba a hacer matemáticas. Me hace que vaya a hablar con el novio de la hija del vecino. Y entonces él, que acababa de terminar la carrera de física aquí, me dice, te estás equivocando. Porque a ti lo que te gustan de las matemáticas no es la carrera de matemáticas. Y lo que te vas a encontrar en la carrera de matemáticas es que vas a estar todo el día lema, teorema, demostración, corolario. Te vas a aburrir como una auténtica ostra, vete a física, la mitad del currículum es de matemáticas y encima vas a estar más entretenido. Ahí entiendo un poco a mi padre, él por qué me había forzado, cuando él siempre le había gustado la idea de que yo hiciera matemáticas. Y es porque mi padre siempre dijo que yo era como Don Quijote, que corría un poco ese riesgo. Entonces lo que le preocupaba era que si yo, después de lo que había escuchado, era que si yo hacía matemática acabara en mi mundo. Entonces, aquello a mí me hace reflexionar y decido meterme en física. Os voy a decir la verdad, yo odiaba la carrera. La odiaba. Cuando entré aquí, en esta ola, de hecho me acuerdo, o sea, ha sido entrar hoy, sabía dónde estuve sentado el primer día de la carrera. Y daba igual con quién hablara, todo el mundo sabía cosas de física, palabras de las que yo no tenía ni idea. Todo el mundo estaba aquí por convencimiento. Yo estaba aquí porque me gustaban las matemáticas y resolver problemas, la verdad. Entonces le digo a mi padre, a mí esto no me gusta. Había dos asignaturas que me gustaban, me encantaban, matrícula de honor, álgebra y ¿cómo se llama? Cálculo. Ya está. Entonces, pues mi padre me dijo, bueno, hacemos una cosa, acaba el año y después, si te sigues sin gustarte, te vas a matemática. Pero resulta que me fue bien el primer año y es muy difícil dejar las cosas cuando te van bien, porque entonces cuando tomas un riesgo, ¿no? Y decido, voy a seguir otro año. Y seguimos con la historia de a mí esto no me gusta.
pero sigo haciéndolo bien. Y ya eran 2 años. Y 2 años de, evidentemente, también mis padres haciendo un esfuerzo. Y llegamos a cuarta, que había que elegir especialidad. Y había 2 especialidades, física fundamental y electrónica. Y entonces decido que me quiero ir a hacer astronomía a las Islas Canarias. Que aquello ya estaba viendo, aquello que a mí, eso de electrónica y fundamental, no. Y se lo digo a mi padre, y entonces mi padre no fue tan comprensivo, me dice, vamos a ver, mientras yo esté pagando por tu carrera, yo no te mando a que mires las estrellas en la playa. Eso fue la contestación que me dice, acaba la carrera y luego si quieres te vas a hacer eso. Con lo cual me dice, escoge una de las 2 especialidades. Evidentemente, si la razón fundamental por la que yo empiezo esta carrera es por mantenerme en el mundo real, yo no me iba a ir a física fundamental. Entonces, electrónica fue por eliminación. Y cuando entro en electrónica, otro shock al sistema. ¿Por qué? Pues porque cuando hablaron de transistores, yo creía que se estaban refiriendo a la radio que usaba mi padre los domingos para escuchar el fútbol. Es que no tenía ni idea de lo que era un transistor. Mientras la gente alrededor mía lo sabía. Y entonces, pues, volvemos a lo mismo. Y os voy a otra cosa que incluso mis estudiantes hoy me miran con, esto no puede ser verdad. Pues sí, era verdad. La asignatura que más odiaba fue electrónica analógica. Bueno, pues ahora resulta que me cazan para hacer una tesis, un doctorado. Y digo que me cazan porque yo no tenía ninguna intención de hacer un doctorado, pero cuando acabó la carrera, lo que tampoco tenía intención era de buscar trabajo, no por nada, sino porque no tenía claro lo que yo quería hacer con mi vida. Y ya había tomado demasiadas decisiones y terminando en cosas que acababa haciendo. Entonces, pues, básicamente me ofrecen que pedir una beca de doctorado, y si la consigo, lo hacía. Y tú estuviste en esa conversación, porque fue Dori me lo dijo contigo allí. Entonces yo digo, vale, si aquí no hay nada que perder, me fui a hacer una práctica a una refinería de petróleo, a Cepsa, en Algeciras, mientras esperaba por aquella beca, y la verdad, yo me lo pasé muy bien esos 3 meses que estuve allí. Y de repente me llega una llamada de teléfono, se suponía que tenía que estar más tiempo, diciéndome, te han dado la beca de doctorado. Y en aquel momento, pues, me cogí las maletas y me vine para acá. A mí la idea de diseñar un circuito integrado como idea me parecía alucinante, como idea. Okay. Eso es como decir, en 4 años vas a diseñar un cohete que llega a la Luna, ¿te parece alucinante? O sea, para mí aquello era ciencia ficción, ¿no? Pero cuando yo empiezo la realidad de aquel doctorado, pues volvemos a lo mismo. Yo me aburría. Y esto, y pasa una cosa que me cambia, supongo que la vida. Y es que en aquellos tiempos se hacían fotocopias. Y había un señor encantador con el que yo me llevaba muy bien, yo y todo el laboratorio, que me hacía todas las fotocopias del mundo porque yo no sabía dónde iba. Y un día se equivocó y me hizo una fotocopia de un artículo equivocado, que no tenía nada que ver con mi doctorado. Pero cuando leí acá el artículo, de repente fueron como un montón de luces se encienden en mi cabeza. Había encontrado el problema. A mí me gusta resolver problemas. Esa es la realidad. Eso lo he descubierto ya con mucha reflexión con los años. Que en realidad a mí me da igual que sea física, matemática o lo que sea. A mí dame un problema y dime que no lo puedo resolver. Y lo voy a resolver. Esa era la cosa. Entonces, aquello resulta con que acabo haciendo un doctorado en algo que no era lo que se me había encargado para empezar. ¿Qué era esto? Transistores, diseños de circuito analógico con transistores MOS de puerta flotante. Estos transistores tenían un problema muy gordo que básicamente hacía que no se pudieran usar en circuitos prácticos. O sea, a nivel, sí, para publicarte el artículo sí, pero el problema era que para poder usarlo había que aplicarle al circuito luz ultravioleta para quitarle una carga que se acumulaba en la puerta del transistor. Y eso yo no lo sabía, llevaban 20 años sin resolverlo. Entonces, la cosa era que
sin resolver eso, pues no tenía sentido pensar en los circuitos. Pero los circuitos, lo bonito que tenía este dispositivo, que tiene este dispositivo, es que te aumentan los grados de libertad para el diseño. Entonces, en un dispositivo MOS hay 4 terminales, yo siempre digo, hay 3 variables con las que jugar, que es maravilloso, en estas tienes todas las que le quieras poner, bueno, con limitaciones, ¿vale? Con lo cual es muy, muy bonito. ¿Qué pasa? Que a mí se me estaban ocurriendo circuitos desde el principio, novedoso, y cómo bajar la potencia de los circuitos integrados, pero había que resolver ese problema. Entonces, pues nada, acabé resolviendo el problema. Y con resolviendo el problema también crear muchos circuitos. Y bueno, y me lo pasé bastante bien. Y ahora viene la parte de la historia, de la que tú no sé si te acuerdas. Resulta que en todo esto, haciendo una tesis doctoral, evidentemente, pues se escriben artículos, ¿vale? Yo, para que os hagáis una idea, la primera vez que viajé al extranjero fue en autobús con mis padres a París cuando tenía 18 años. Y ya está. La segunda vez es la que voy a contar ahora. Resulta que me llega, básicamente, mi inglés era el de un colegio estatal prácticamente inexistente. Pero en uno de los circuitos, mis directores de tesis me ayudan a escribirle el artículo en inglés y demás, y me lo aceptan en una conferencia que se llama ISCAS. Entonces un día me encuentro con este señor de aquí, con vuestro decano, que me dice, oye, ¿vas a ISCAS en Ginebra? Le digo, no, yo no. Y me dice, ¿cómo que no? Si te han aceptado un artículo. Digo, no, lo va a presentar Doris. Y me dice, sí, pero hay presupuesto para todo el mundo, ¿tú por qué no vas? No, verás, porque yo qué sé, la historia que le dije. Me mira y me dice, no, perdona, tú eres una cobarde. Tú no tienes lo que hay que tener para aprenderte esto como un loro y presentarlo en ISCAS. Cuando me dijo eso, yo le dije, yo no soy cobarde, y me dice, sí. ¿Y qué hice? Que dije, voy a ISCAS, me aprendo esto como un loro, literalmente me lo aprendí como un loro y me fui a ISCAS. Me encuentro con que en muchas conferencias hay 3 personas en la habitación. En esta sesión concretamente había cientos de personas porque también presentaba una de las personas más famosas en su día. Coincidió por la sesión que era. Y yo lo presenté como un loro, evidentemente en la respuesta fue obvio que me las tenían que traducir. Y al acabar aquello, pues vinieron a buscarme para intentar cazarme para irme a Londres a hacer una estancia en uno de los laboratorios más famosos que había en su día. Mi reacción inicial fue decir que no, pero como me estaban traduciendo, estaba con mi directora de tesis que dijo, es que te tienes que ir, es que no te queda otro remedio, es que entre otras cosas tienes que aprender inglés. Entonces cogí y me fui a Londres. Y contaba los días para volverme, la verdad. Bueno, pues nada, aquello resultó en que al final esta pequeña anécdota hizo que yo un día, unos años más tarde, 2 años más tarde, acabara con una plaza de profesor en Imperial College London, cogiéndome las maletas y yéndome de España. ¿Qué pasó a raíz de ahí? Bueno, pues que resulta que yo me lo había pasado muy bien diseñando circuitos con el transistor este que os digo, o sea que ahí empieza a gustarme las cosas. Todo lo que dije antes de a mí las cosas no me gustaban, las cosas no te gustan hasta que tú no te metes a fondo. Pero en ese momento lo pensé y digo, es que esto es como jugar al Tetris, a un juego de ordenador. Yo ahora ya tengo que crecer. Y aquí yo tengo una plaza en una de las mejores instituciones del mundo que se centra en investigación, en a qué voy a dedicar mi vida. Y decido que quería tener un impacto social. Que básicamente el otro estaba muy bien para divertirme yo. Entonces pensé, impacto social, ¿cómo? Medicina. Pero claramente yo no iba a dejar lo que había hecho. Y estaba en un departamento de electrónica, de ingeniería encima. Pero lo bonito que tiene sitios como Imperial, supongo, es que
te dejan que hagas lo que te dé la gana, siempre y cuando demuestres que lo que haces eres uno de los mejores del mundo. Eso sí, lo malo que tienes es exactamente lo mismo, porque tienes que probar lo segundo. Y yo decido que en vez de hacer por lo que me habían contratado, me voy a poner a hacer medicina. Le cuento esta historia a un extraño que me presentan después de unos cuantos días allí, y este extraño me dice: vente conmigo a un sitio en 2 días, no te voy a decir qué sitio es. Y yo siempre digo lo mismo, gracias a Dios que esto me lo dijeron a los 26 años, 27 años. Digo, porque es que yo, hoy en día, nunca habría hecho lo que hice aquel día, que fue meterme en un coche con un extraño e irme a la campiña inglesa, sin saber a dónde me estaba llevando. Pues este señor me llevó a un sitio que se llama Chalfont. Chalfont es un, mira, lo veis ahí, ¿no? Las casas esas, un pueblo muy bonito, la campiña inglesa, tú ves eso, y resulta que Chalfont es un sitio que se fundó hace más de 100 años por enfermos de epilepsia, era una colonia de epilépticos. En un momento en el que la epilepsia se consideraba básicamente como si los enfermos estuvieran poseídos por el diablo, aquello no era una enfermedad, estaba estigmatizada completamente. Entonces, ellos se unen, forman esta colonia y poco a poco, a medida que se va haciendo investigación en epilepsia, reciben subvenciones y hoy en día es uno de los centros de excelencia mundiales para el diagnóstico de epilepsia compleja. Esas casas no son casas, en realidad, son hospitales, o sea, ahí tienen el estado del arte. Entonces yo llego ahí y cuando entro en esa casa, que para mí fue ciencia ficción. ¿Por qué? Pues porque me veo un salón gigante con personas con cables, moviéndose con cables por allí, cables que iban de aquí a aquí. Yo en aquellos días no sabía lo que era la electroencefalografía, ¿vale? Entonces me digo, ¿esto qué es? Y me explican qué es lo que está pasando. Y lo que está pasando es que estos son enfermos de epilepsia que pasan allí semanas. Me dijeron que estos enfermos, de hecho, eran muy afortunados, porque la mayoría de los enfermos epilépticos del mundo no tienen esta posibilidad. Y estos eran enfermos que no habían respondido a tratamiento después de muchos años y ahora los referían a Chalfont y se les monitorizaba el cerebro durante semanas para saber exactamente qué era lo que estaba pasando en el cerebro. Algo que la mayoría de la gente lo que tienen son 20 minutos de electroencefalografía en su vida. Y en esos 20 minutos el cerebro se puede estar portando bien. La epilepsia no es una cosa que el cerebro esté constantemente haciendo algo indicativo de la epilepsia, ¿okay? Entonces, se trataba a los enfermos con: te doy este medicamento, pruébalo, vente en 6 meses, dime cómo te encuentras. Y yo aquello y volvemos al momento en el que se encienden las luces, ¿no? Dices, esto no puede ser. Yo soy especialista en circuitos de baja potencia. Estos enfermos tienen los cables de aquí a aquí y tienen que estar en un hospital porque lo que llevan aquí es la pila. Entonces, ¿qué pienso? Esto hay que cambiarlo. ¿Y cómo se cambia? Lo que se me ocurre, pues vamos a diseñar sistemas que el enfermo ni se note, los puede llevar a casa, los electrodos están en la cabeza, pueden tener un gorrito, pero vamos, se pueden mover, no les molesta. Y no solamente eso, porque otra cosa de la que me di cuenta es que esta enormidad de señales que había que monitorizar tenían que ser interpretadas por especialistas, neurólogos. Los especialistas están limitados, hay muy poquitos. Entonces, imaginaros el problema que había, ¿no? Entonces digo, ¿y por qué no intentamos meterle inteligencia al electrodo en sí? Con lo cual, no eliminamos al médico. De eso me di cuenta desde el principio hablando con neurólogos. ¿Por qué? Por 2 razones. Una, porque si se intenta eliminar al médico, el médico tiene que ser tu aliado cuando eres ingeniero. Ellos no pueden sentirse que tú eres alguien que trabaja contra ellos. ¿Por qué? Pues porque al final esto tiene que llegar al paciente y tienes que tener a los médicos de tu parte. Eso es lo primero. Lo segundo,
porque en realidad el médico juega un papel en todo esto. O sea, que no es que se diga, vale, mucha gente intenta decir que los algoritmos en esto pues, pueden hacer el trabajo del médico. No es verdad. Lo pueden hacer a lo mejor el 95%, pero hace falta el 5%. Pues nada, me voy pensando que voy a resolver este problema. Y me pongo a investigar. Pero investigar, volvemos a lo mismo. O sea, para mí todo esto, la clave es que yo no me centro en lo que sé hacer. Yo intento enterarme de todos los problemas que hay en el problema en sí. Entonces me pongo a estudiar, me pongo a ver a pacientes, me pongo a ir a clínicas, me pongo a modelar la idea. Pero un año más tarde pasa una cosa interesante, y es que el director médico de Chalfont llega y me dice, me escribe un email, yo no había hablado con él desde el día en que me lo encuentro allí, y ese email me dice, necesito que me ayudes a salvar vidas, tal cual. Entonces, evidentemente le contesto, ¿no? ¿A qué te estás refiriendo? Y me habla de una cosa que se llama la muerte súbita en epilepsia. La muerte súbita en epilepsia todos los enfermos de epilepsia tienen riesgo de esto. Básicamente lo que pasa en la mayoría de los casos es una persona de unos 20 años, es la edad de riesgo, también puede pasar en otros momentos, pero edad de riesgo esta, durmiendo en su habitación, se lo encuentran muerto al día siguiente. Y puede estar bien. O sea, aquí no estamos hablando de alguien que tenga ataques epilépticos todos los días. ¿Qué pasa? Que se ha observado en algunos casos en los que se ha puesto vídeo, porque hay veces que los enfermos epilépticos se monitorizan con vídeo, que parecía que la persona dejaba de respirar, tenía lo que se llamaba una apnea central. Y que había casos en los que se había cogido eso, se había estimulado a la persona, estimulación básica, y comenzaban a respirar otra vez. Entonces, lo que este hombre pensó el médico fue, hay que detectar la apnea, hay que detectarla, pero hay que detectarla con un dispositivo que estén dispuestos a llevar siempre, que no les moleste, que básicamente la precisión sea súper fiable, que tenga la inteligencia automática, en fin. Y yo un día, como había estado estudiando, trabajando y empezando a trabajar con el cerebro, cuando a mí me hablan de la respiración, digo, esto ni siquiera es un tema de investigación. ¿Por qué? Pues porque cuando pensamos en las señales respiratorias con respecto a la señal cerebral es una señal pequeñísima, de microvoltios, es una señal que es súper oscura, que ahí no ves nada. O sea, si os la enseñara a vosotros ahora mismo, no sabéis interpretar nada. Si yo os enseñara una señal y os dijera, esto es respiración, ¿cuándo está la persona respirando, cuándo no? Me diríais, ahí está respirando, ahí no, ahí sí, ahí no, ¿vale? Es mucho más intuitivo. Entonces yo pienso, esto es muy fácil comparado con lo que yo estoy haciendo ahora mismo. Pero me entra la duda moral. Y la duda moral es, yo sé que este problema existe, yo sé que estas personas se están muriendo. Este señor piensa que yo tengo lo que hace falta para ayudar. ¿Yo cómo me quito ahora de en medio diciendo esto no es un problema lo suficientemente grande? Y entonces decido pues que me voy a meter en eso también, voy a empezar a mirar la respiración. Y me encuentro con una gran sorpresa. Empiezo por esto, vamos a ver, ¿qué es lo que vamos a medir? Hay muchas formas de medir respiración, si lo pensáis, ¿no? O sea, puedes medir cómo se mueve el abdomen y puedes pensar por ejemplo, los músculos, la electromiografía, que básicamente es la señal eléctrica que producen los músculos. Puedes estar pensando en una cosa que se llama photoplethysmography, que aunque no la hayáis oído, la conocéis perfectamente. Los osímetros que se usaron durante COVID, esos se basan en esa señal, ¿vale? Es básicamente, se basa en óptica. En fin, el flujo de aire por la nariz. Entonces, evidentemente, no, me pongo a investigar todo esto, pero muchas había que descartarlas inmediatamente. ¿Por qué? Pues porque si tú estás pensando en algo que te usa un paciente constantemente en casa, tú no le puedes pedir que use una cánula todos los días en la nariz, porque van a dejar de usarla, simplemente. Otra, si necesitas unas bandas aquí incómodas, lo mismo, no la van a usar.
No es que no la puedan usar, no es que no es invasivo, pero eso no es wearable, por mucho que diga la gente, no para un paciente. Entonces, llega eso, que voy a hacer esto, y entonces me di cuenta de una cosa. ¿Funciona? ¿Por qué he puesto eso? Porque básicamente explica muy bien qué es lo que decidí hacer. Vamos a ver, todos nuestros órganos generan sonido, todos. Y esos sonidos varían, dependiendo de si hay una enfermedad o no. Esa era la hipótesis. A nivel intuitivo lo sabemos todo, ¿vale? Es el estetoscopio, que esto no es un estetoscopio, pero el concepto del estetoscopio sale de ahí, ¿no? Entonces, de lo que me di cuenta es que cualquiera de las otras modalidades tenía un grandísimo problema, y era la usabilidad. Los pacientes no lo iban a... para poder sensar las señales, se iba a terminar con un sistema no usable. Mientras que la acústica, pensé, esta es la única que no sé si es posible, pero me puede dar la usabilidad que el paciente necesita. ¿Por qué? Pues porque para sensar sonidos se puede usar un micrófono muy pequeñito. Entonces la cuestión era, ¿es posible o no es posible? Bueno, pues ahí esa fue la decisión de cómo sensamos, ¿no? Evidentemente, ahora había que sacar la señal, que no es tan fácil como poner un micrófono, porque toda la transferencia acústica es muy complicada. Un ejemplo que yo pongo es, vamos a ver, la respuesta inicial que yo obtengo es el equivalente de decir, ¿es imposible ir a la Luna? No, no es imposible. ¿Es difícil? Sí, muy difícil. ¿Ok? Entonces, fui por esa vía sabiendo que no era imposible, que era la única en la que yo realmente creía que los pacientes lo fueran a usar, pero ahora viene la complicación. Y la complicación es que para sacar la señal es una señal muy, muy, muy sucia, por llamarla de alguna forma, que podéis entender todo. ¿Vale? Está completamente corrupta por un millón de cosas, desde artefactos del entorno hasta artefactos fisiológicos. Y no solamente eso, cuando extraemos los sonidos, extraemos un montón de sonidos fisiológicos, algunos quieres en un contexto, pero los otros te están interfiriendo. Y en otro contexto quieres los otros. O sea, aquello era bastante complicado. Y luego había el otro problema, evidentemente, que era la potencia. Esto había que reducirlo de tamaño. Y cuando hay que reducir de tamaño, el problema que hay, no es que volvemos a lo mismo, no es que sea imposible. El problema es que cuando tú tienes un artefacto que es gigante comparado con la señal que tiene en determinados momentos, pues básicamente, ¿cómo consigue circuitos que tengan ese rango dinámico, esa relación señal-ruido? La única forma es meterle básicamente potencia, pues porque si necesitas un convertidor de 24 bits, no es lo mismo que un convertidor de 10. ¿Entendéis? ¿No? Entonces, había mucha multidisciplinaridad en medio. Y luego lo que decía antes, aquí esto iba más allá del trabajo de ingeniería. Aquí había que pensar en usabilidad. ¿Entiendes? Yo siempre digo, a mí no me gusta inventar coches de 5 ruedas. ¿Por qué? Pues porque al final el coche lo tiene que usar alguien y ya se inventó un coche de 4 ruedas, con lo cual, ¿qué sentido tiene inventar de 5? Bueno, pues llego ahí, pasan unos años, esto es fascinante, es una cosa con áreas de investigación en muchas direcciones. Os voy a contar también la parte más profesional, ¿no? Que es lo que pasa, que es que yo
constantemente fui nadando contracorriente. ¿Por qué? Pues porque yo estoy en un departamento de ingeniería electrónica, para que os hagáis una idea, en el que lo primero yo entro muy joven. Había 3 mujeres. El departamento allí, lo que se llama departamento es el equivalente a facultad aquí. O sea, estamos hablando de 3 mujeres académicas, 60 hombres. Las otras 2, bueno, mucho mayores que yo, pero aparte es que habían abandonado cualquier prospecto de carrera. Yo encima tengo el carácter español, que es del sur de España, que muchas veces se malinterpreta. Básicamente es que yo si a mí me dicen que no y algo no me gusta, no lo acepto, y mucha gente aquí lo sabe. Entonces yo me rebelo contra el sistema, la verdad. ¿Por qué? Pues porque evidentemente dentro se estaban dando cuenta de que básicamente yo estaba yendo en un área, hacia un área que aquello no, pues pensaban que no tenía ni pies ni cabeza. Meterte a hacer esto. O sea, a mí me llegaron a decir muchas veces, mira, te vas a convertir en el técnico de los médicos. Palabras textuales, muchas veces, cambia de área. Te va a salir mal la jugada, cambia de área. Esto no es bueno para el departamento, no es bueno para ti. Pero no podían obligarme, por lo que digo, porque la base de Imperial es conviértete en el mejor, ¿entiendes? Pero había mucha presión. Pero entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento en el que yo demuestro que se han equivocado. ¿Por qué? Pues porque básicamente consigo el currículum que lo valida y consigo levantar un laboratorio que básicamente es un laboratorio multidisciplinar que todo el mundo reconoce. Me dan la cátedra, o sea, contrario a todas las predicciones de mucha gente durante muchos años. Pero cuando me dan la cátedra decido que espera un momento. Vamos a volver a la razón por la que yo hice esto. Yo me meto en esto porque quería el impacto social. Y ese impacto social yo no veía que lo iba a conseguir con los artículos. ¿Por qué? Pues porque en ese momento lo que me doy cuenta es que el mundo real funciona de forma también muy distinta. ¿Entiendes? Entonces sí, tú puedes a lo mejor publicar artículos y a lo mejor tienes la suerte de que alguien coge ese artículo y ese alguien es la persona adecuada en el sitio adecuado que conoce todas las barreras hasta que llegas al paciente. Pero el riesgo de eso es muy, muy alto. Entonces decido que yo que tenía la responsabilidad de llevar esto a los pacientes. Y ahí pasa una cosa... pasa una cosa interesante, que es que cuando me pongo a evaluar cómo voy a hacer esto, me doy cuenta de que la investigación que yo había desarrollado para epilepsia era aplicable a un montón de enfermedades. Aplicable, ahora había que desarrollar los distintos sistemas. Yo sabía cosas en las que podía ayudar a más de 1 billón de personas en el mundo. Podía, esa es la visión, no estoy diciendo... La visión para mí era esto es mucho más grande de lo que yo nunca pensé. Eso os lo dejo, ¿vale? Porque hay muchas enfermedades que tenían en común cosas con epilepsia. Entonces, la visión se convierte, es que pues vamos a crear un sistema que facilite el diagnóstico y el tratamiento de pacientes con enfermedades respiratorias o asociadas con la respiración y que sea accesible a todo el mundo. Para que os hagáis una idea, vamos a ir de eso a eso. Pero a mí en aquel momento evidentemente seguía en la universidad y a mí me entra una duda, que es que digo, estoy como una cabra. Esa fue la duda que me entró. O sea, me estoy equivocando. Y entonces pasa una de estas coincidencias, y es que hay una organización que se llama la X-Prize Foundation, que yo había seguido hace muchos años, y si no la seguís os recomiendo que la sigáis, porque es súper inspiradora. Esta organización lo que hace, está en Estados Unidos, es que recauda dinero,
la sigue mucha gente muy importante con mucho dinero, ¿no? Entonces recauda dinero para intentar resolver problemas que afectan a la humanidad y que son difíciles de resolver. Entonces identifican lo que son retos y luego dicen: aquí tenemos dinero de filántropos, lanzamos la competición, ellos no se llevan nada, nadie se lleva nada excepto los equipos que ganan, pero conseguimos que el mundo intente, equipos se formen en el mundo para hacer esto. Y coinciden que habían lanzado una competición que se llamaba Sensing Technologies that can revolutionize healthcare. Tecnologías de sensado que pueden revolucionar la salud. Y cuando yo miro lo que son los criterios de la competición, de lo que estaban buscando, digo, esto lo tengo yo. Claro, había que montar el dossier, había que montar la demostración, había que pasar por muchas fases de competición, pero la razón por la que decido hacerlo, afortunadamente, porque en otro momento no lo habría decidido, fue porque yo me estaba planteando a mí misma si me estaba equivocando. Entonces, porque había escuchado muchas veces de mucha gente que me estaba equivocando. Entonces, pues decido, voy a ir a XPRIZE, voy a conseguir lo que es la evaluación mundial, porque esta competición, en la evaluación, los jueces y demás, y los distintos procesos, pues te encuentras gente de negocios, te encontrabas médicos, te encontrabas pacientes, mundiales, con lo cual yo me iba a someter a una evaluación. Eso era lo que yo quería de la competición. Yo no fui a la competición a ganar la competición. Yo quería la evaluación. Y había tomado una decisión muy clara, que era: si la evaluación es negativa y reivindican lo que me han estado diciendo, yo lo dejo y me voy a diseñar circuitos integrados solo, que era lo que estaba haciendo. Y si la evaluación es positiva, bueno, ya veremos a ver qué es lo que pasa. Y lo que pasa era lo que yo nunca me esperé, y es que fuimos uno de los ganadores de la competición. Y no solamente eso, sino que ahora me empiezan a bombardear de todo el mundo diciendo: ¿cuándo va a estar esto disponible para los pacientes? Con lo cual, al contrario, empieza a recibir presión en el otro sentido. Tienes que hacer algo ya, ¿no? Y ahí es cuando, básicamente, monto, lo soluciono con la universidad y decido montar una startup que se llama Accurable. Y Accurable, la base era eso: intentar desarrollar los dispositivos en base a lo que yo sabía y llevarlo a los pacientes, ¿no? Y entonces pues empieza una aventura completamente distinta. ¿Por qué? Pues porque llevar una startup no se parece para nada en lo que llevar ser académico, en nada, absolutamente en nada. Básicamente la idea, evidentemente, había que empezar con un producto, porque lo que pasa con los dispositivos médicos que están sometidos a regulación, por razones obvias, no se puede poner en peligro al paciente, ¿entiendes? El dispositivo tiene que hacer lo que dice en la caja que hace. Y un proceso de regulación es un proceso muy complejo, muy caro. Entonces, lo que pasa es que hay que... Y solo te regulan el dispositivo para lo que se llama intended use. Tienes que ser muy específico. ¿Qué va a hacer el dispositivo? Y demuéstralo. Y demuestra que el paciente no está en riesgo. Entonces, tú no puedes decir: voy a crear dispositivos que resuelven todos estos problemas. Eso no es aceptable. Hay que empezar con un dispositivo cada vez. Entonces, escogemos una enfermedad. Y esa enfermedad es la apnea obstructiva del sueño. ¿Por qué? Pues porque en esa enfermedad yo sabía que teníamos la solución. Mientras que en la otra, la investigación todavía no lo tenía claro lo que iba a salir en los ensayos clínicos. En esta tenía bastante confianza en que los ensayos clínicos iban a salir bien. Y no solamente yo tenía esa confianza, tenía la evidencia suficiente para demostrarle a los inversores, a los venture capitalists, los fondos de inversión, para ser capaz de levantar dinero para la empresa, porque una empresa de este tipo no se puede hacer en un garaje. No, porque tú no puedes hacer en un garaje un ensayo clínico, hay que pagar, ¿entiendes? Entonces, esta era la forma también de demostrarle a los inversores: necesito 2 millones, pero me los podéis dar
porque voy a hacer lo que os estoy diciendo. Entonces, pues nada, la apnea del sueño es una enfermedad que afecta, pues las últimas estadísticas dicen que hasta el 24% de la población. 12% más o menos tienen apnea moderada o severa. Solamente el 20% están diagnosticados. El problema que tienen no es que te mate hoy, pero que si no se trata te puede matar mañana. ¿Por qué? Pues porque la correlación entre la apnea de sueño y los problemas cardiovasculares es enorme, enorme. Entonces, otra cosa, la segunda causa de accidentes de tráfico en el mundo, la apnea de sueño. Y la tercera cosa es que básicamente la gente vive una vida que no es una vida a tope. ¿Por qué? Pues porque la gente está cansada. O sea, tú te sientes cansado y no sabes el por qué. ¿Y qué piensas? Estoy estresado, tengo trabajo, los niños, no sé qué. No es nada de eso. Estás cansado porque cuando estás durmiendo tienes muchas paradas respiratorias y no te estás dando cuenta. Y eso es el problema. ¿Qué pasa? No se puede diagnosticar bien porque, os enseño esa foto ahí, ¿vale? El gold estándar lo que se llama es mandar a la persona a un hospital, a una clínica de sueño. No hay suficientes clínicas de sueño. En Andalucía ahora mismo es un auténtico desastre, pero vamos, también en el Reino Unido estamos hablando de listas de esperas de años. Luego el médico se tiene que pasar 2 horas, los especialistas del sueño, 2 horas marcando señales para extraer un índice que es el que dice si se tiene la enfermedad o no. No hay especialistas, no hay clínicas de sueño, cuesta muchísimo dinero. El paciente no duerme en condiciones naturales, porque esto es en casa, por cierto, la de clínica de sueño es mucho peor, porque tú estás conectado a cables, con lo cual, ¿cómo te vas a volver? La gente no puede dormir. Entonces, el diagnóstico ya está condicionado por la clínica en sí. ¿Qué pasa? La mejor alternativa es eso que veis ahí, que es que mandan al paciente a casa con un sistema así, duerme en su casa con eso, sigue necesitando tiempo del especialista para marcar las señales, es decir, que seguimos con el problema, el cuello de botella del especialista, evidentemente no se va a ninguna parte. Entonces, ¿qué fue lo que creamos nosotros? Lo que veis ahí, ya está. Eso lo hace. No solamente eso, el primer dispositivo de Europa al que le han dado el marcado CE para el diagnóstico totalmente automático de la apnea de sueño. No semiautomático, totalmente automático. Esto da el resultado. Y es fiable, se ha demostrado con ensayos clínicos, si no, no nos hubieran dado el marcado CE. Por eso no se nota, el paciente duerme como le da la gana y básicamente pues las cosas son muchísimo más fáciles, ¿no? El especialista apenas se necesita, olvidaros de la transparencia, pero básicamente eso fue, a ver, llegamos ahí, es muy bonito cuando se ve, no os engañéis, el camino ha sido dificilísimo, pero por otras razones distintas a academia. En academia yo personalmente encontré el camino muy difícil por los baches del sistema en sí. En un startup el camino es difícil por problemas reales, es difícil hacerlo. Personalmente lo que yo me di cuenta a más de 40 años es que yo acabé la carrera académica y la sigo llevando para adelante, me gusta, no es que diga, y a mí me encanta la investigación, pero yo estoy hecha para llevar una startup, en el sentido de que a mí me encanta. No está hecho para todo el mundo, pero y no se lo recomiendo a todo el mundo, pero la verdad es que es muy, muy, muy bonito. Y lo más bonito es que evidentemente hoy en día los pacientes lo están usando. En Andalucía, desafortunadamente, llevamos 2 años en la mesa del SARS, esperando a que lo aprueben para que se pueda usar, con médicos pidiéndolo. En el Reino Unido no, afortunadamente en el Reino Unido pues los hospitales lo están usando, el dispositivo se le manda
bueno, hay muchos hospitales que incluso nos han encargado, y lo estamos haciendo, que directamente nosotros mandamos el dispositivo a los pacientes a casa. O sea, los especialistas no ven al paciente para empezar, solo lo ven una vez que tienen el resultado. Pero estás evitando que la gente tenga que venir a los hospitales. El diagnóstico es automático, es rápido, ¿no? Entonces, pues básicamente ya estamos. Y lo siguiente es que que básicamente os voy a enseñar otra cosa porque ya me estoy extendiendo demasiado. Lo siguiente es que básicamente estamos expandiendo a otros países. Ya, de hecho, ayer entregamos los primeros productos a clínicas en Estados Unidos. En España también nos usan, pero como digo, hay que entrar por el sistema, con lo cual son pequeñas clínicas ahora mismo. Italia, el Reino Unido, Holanda, Estados Unidos, o sea, que está creciendo. Y al mismo tiempo, pues, la investigación continúa en la empresa y en Imperial. No en distintos tipos de investigación. Entonces, en Imperial, ahora mismo yo ya lo que hago es investigación muy fundamental que no va a llegar al mercado. ¿Por qué? Pues porque la investigación que está más cerca del mercado se hace en la empresa. Porque la empresa tiene financiación para eso también. Os quiero enseñar también una cosa. Yo empecé esta historia con electroencefalografía. ¿Qué pasó con electroencefalografía? Pues electroencefalografía, de hecho, acabó de una forma muy bonita. Solo os quiero enseñar un vídeo. Y es que en un momento dado, fue también una competición, un challenge, pero esa era distinta. O sea, era como si fuera una beca del gobierno, ¿no? Pero el gobierno británico básicamente lanzó una serie de retos, problemas que no tenían solución. Y uno de los retos fue que básicamente para hacer investigación de medicinas para enfermedades neurológicas, demencia, Parkinson y demás, pues hay un grandísimo problema, y es que la investigación inicial hay que hacerla en modelos de animales. No te vas a humanos a probar las drogas para empezar. Pero el problema que hay es que el mejor modelo que hay es de ratones. Imaginaros el cerebro que tiene un ratón. Es diminuto. No solamente eso, hay que conseguir señales que tienen un ancho de banda que es 100 veces más alto que el que se mide en un adulto. Para que os hagáis una idea, cuanto más alto el ancho de banda, más difícil es de diseñar un circuito integrado. Y más potencia requiere, en general, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que la única forma de medir esto en un ratón era con un sistema con 16 cables. Imaginaros el sistema conectado en la cabeza de un ratón, de ahí iba a un monitor. El ratón había que dejarlo solo, en una habitación entera para el ratón, literalmente. Encima no podían cambiar ni siquiera el experimento. Cuando decidían empezar ese experimento se podían olvidar de esa habitación ya por meses, ¿no? Y encima imaginaros que si estáis midiendo cómo ciertas medicinas cambian el comportamiento, ¿cuál es la fiabilidad de tus resultados, considerando que el pobre ratón lleva un manojo de cables en la cabeza conectado al cerebro? ¿Vale? Entonces, el gran problema era cómo medimos el cerebro del ratón. Aunque volvemos a lo mismo, las cosas luego se pueden adaptar a otras aplicaciones. Entonces, con una historia, la verdad, bastante divertida, que no tengo tiempo para contar, me acaban pidiendo a mí que haga esto. Incluso cuando yo les dije, es que, mira, la única razón por la que no os digo que no es porque he intentado demostrar que es imposible y no he conseguido demostrar que es imposible. Pero yo esto solo lo hago si tenéis muy claro que la probabilidad de que esto se pueda hacer es casi cero. Y me dais el dinero si aceptáis ese riesgo. Y me dijeron, vale. Y me dieron el dinero. Bueno, pues esto fue lo que pasó. Me equivoqué. Bueno, no me equivoqué, pero me equivoqué con que era imposible. Yo nunca dije que fuera imposible, pero al final, mirad, os voy a enseñar. Este es el ratón con los cables. Sí, ya estoy terminando. Lo veis, ¿no? ¿Veis la movilidad del ratón también? Que el pobre animal está ahí que apenas se mueve. Vale.
Este es el mismo ratón, el mismo día. Eso está transmitiendo de forma inalámbrica las 16 canales de señales cerebrales a 10 kHz de ancho de banda con respecto al 100 de humanos, pesa 1,5 gramos, se puede medir en cualquier sitio y los neurocientíficos lo pueden ver en cualquier momento desde cualquier sitio del mundo. Esto se convirtió en otra empresa, acabó creando 10 dispositivos, están en el mercado y la innovación aquí, un circuito integrado. ¿Cómo empezó la historia? Con lo cual, la lección a aprender aquí es que, y por lo que la cuento, es que porque no es solamente... Yo no he venido aquí a contaros cosas de ingeniería o de ciencia. Lo que intento contar es que estáis ahora mismo en un momento en la vida en la que tampoco tenéis que tomar grandes decisiones con respecto a qué va a ser vuestra vida. Porque hay muchas puertas que se os pueden abrir si tenéis los ojos abiertos y tenéis la mente abierta. Y que no penséis, no soy capaz de hacer algo. Al contrario, la actitud es la contraria. ¿Vale? Todo es posible si se pone el interés. Lo más importante, desde mi punto de vista, la creatividad, la imaginación, la falta de miedo, resiliencia. Y os lo dejo aquí, 1 hora. Nada. Tenemos unos minutillos para hacer preguntas, si alguien quiere preguntar algo. Tiene que salir a voz porque si eso quizás se puede preguntar. ¿Alguien quiere hacer una pregunta o algo? Si no, bueno, ¿cómo se va a quedar? Yo me voy a quedar un rato de todas formas. Sí, yo tengo muchas. Ya lo me lo imagino. ¿Hay alguna ventaja adicional de, digamos, lo que son las leyes del Estado y demás en el Reino Unido y en España? Es decir, en España es tan horroroso que no se puede ver todos los días. ¿En el Reino Unido es más fácil? No, el Reino Unido es igualmente horroroso, pero de distintas formas. Esa es la cosa, ¿no? Vamos a ver, a mí lo que me frustra un poquito, o me frustra un poco con lo que he visto en España ahora mismo, ¿no? No voy a volverlo hace 20 años. Es que básicamente se han creado procesos que son totalmente innecesarios. Cuando se trata de dispositivos médicos hay muchos procesos, en cualquier sitio al que vaya, ¿vale? Y aunque diga, se podían haber creado mejor, se entiende que son necesarios. Por ejemplo, protección de datos de pacientes, ¿vale? Vale, en cada hospital en el Reino Unido hay que pasar por mandarle un dossier que es completamente distinto. Cuando tú dices, vamos a ver si estáis todos bajo la misma normativa, que es el Servicio de Salud británico, poneros de acuerdo para que haya uno que os sirva a todos, ¿entiendes? Frustrante, ¿vale? Pero es que ahora llegamos a España y es que es otro nivel de eso. ¿Por qué? Pues porque antes de llegar a eso hay como 3 escalones que hay que pasar que son establecidos por la administración, que no tienen nada que ver con el dispositivo médico, que es a lo que os digo. Entonces tú tienes los hospitales, nada que ver con nosotros, ¿vale? Os puedo nombrar el Virgen Macarena, el Hospital de Jerez. Han cogido, sin tener nada que ver con nosotros, han probado el dispositivo con pacientes de la sierra que no tienen facilidad ninguna para venir a hacer un diagnóstico médico. Se han dado cuenta de que es verdad, esto los pacientes lo saben usar. Los pacientes los han derivado rapidísimo después porque sabían, tú no tienes esto, tú tienes esto, hay que tratarte, tú eres de riesgo, tú no eres de riesgo. Han creado un informe, se lo han mandado a lo que es básicamente el SARS. Y ahí en la mesa un administrador del SARS.
O sea, es que ni siquiera se está evaluando todavía. El SARS tiene ahora que coger y decir, el administrador tiene que coger y decir, vale, sí, y pasárselo a la Agencia Tecnológica de Andalucía. Y en ese momento empezar una evaluación. ¿Entendéis la frustración aquí? ¿Sabe? O sea, que no, que el Reino Unido también funciona muy mal. No, pero que es que... y evidentemente cuando todo esto lo haces, desde mi punto de vista, es incluso más frustrante porque evidentemente yo tengo el corazón puesto en esto, no es solamente la mentalidad de negocios, ¿no? Y dices, hombre, es que yo he hecho esto por los pacientes y ahora yo estoy viendo que aquí, pues esperamos que la empresa sobreviva hasta que en 10 años nos dejen dárselo a los pacientes en Andalucía. Y tenemos el marcado CE, básicamente aprobado por la regulación europea, la bendición de los hospitales, media España queriendo usarlo y sin poder usarlo. En fin, aclarado. A ver, yo he encontrado muy... Mira, es muy curioso porque tú sabes cuando a ti te preguntan a veces quién es tu, no sé cómo se dice en español, tu role model, tu modelo a seguir, ¿no? Yo digo, a mí espero que nunca me hagan esa pregunta porque no tengo claro que supiera dar la respuesta. Pero por otro lado, tengo otra cosa, y es que hay una serie de muchísimas personas que han contribuido sin ni siquiera saberlo, y cuando tengo la oportunidad se lo he dicho como hoy, ¿no? ¿Quién fue el que me ha llevado a mí aquí? ¿Ese señor o Antonio que hizo que yo contara aquella historia como un loro? Porque básicamente se preocupaba por mí porque él era un poco más senior que yo, ¿sabes? ¿Entiendes lo que te digo? Que hay muchas personas a las que han contribuido a esta historia y ha hecho que yo esté aquí. Pero es muy importante lo siguiente. Lo importante es no desperdiciar oportunidades y saber identificar lo que pueden ser oportunidades, lo que te decía, ¿entiendes? Para mí la decisión de irme al Reino Unido, cuando ya me fui definitivamente, aquello fue una decisión dificilísima. Dificilísima no por... A ver, no, tomar la decisión no fue difícil. La decisión la tuve muy clara desde el primer momento. Porque pensé, esto es una oportunidad que yo no puedo desperdiciar. Pero te digo una cosa, cuando yo me enteré, cuando a mí me ofrecieron esa plaza, mi reacción inicial fue hartarme de llorar. No de alegría, sino porque dije, no tengo más remedio que cogerla. Y dejo esto. Dejo España, dejo Sevilla, dejo a mis amigos, dejo a gente de aquí a la que quería mucho y con la que me llevaba muy bien. Pero cogí la oportunidad, ¿entiendes? Como le decía al taxista esta mañana, que no estamos hablando de esto, ¿no? De nada completamente poco relacionado, que me dijo, mi vida es mucho mejor ahora que lo era antes. Yo dije, yo lo único que te puedo decir es que mi vida es distinta y muy interesante. Si es mejor o peor, espero que me queden muchos años evaluar al final, ¿no? Pero si lo que quieres es una historia así, el consejo que te doy es que no te centres en pensar, estoy frustrado, no encuentro a esa persona. ¿Entiendes? Toma tú la iniciativa también de buscarla. Y escucha a las personas que a lo mejor, ya te digo, no tienen que tener 25 medallas, no tienen que ser gente importante. Hay muchas personas que te van a dar consejos en tu vida que te van a animar a hacer algo. Bien, pues en ese caso podemos salir fuera, que hay un pequeño coffee break y quizás podéis hacerle alguna que otra pregunta a usted. Así que, bueno, podemos hablar.
sí, muy bien. ¿Has contado si no vos?